Bajo la superficie de la tierra, escondido bajo el fluir de uno de los ríos más emblemáticos de la historia, la Biblia nos revela un misterio que hiela la sangre. No es una leyenda ni una metáfora, sino la realidad de 4 ángeles poderosos, encadenados por la propia mano de Dios, esperando un instante exacto en el tiempo. No se trata de un año ni de una década, sino de una hora, un día, un mes y un año determinados. El libro de Apocalipsis, capítulo 9, versículo 14 declara: suelta a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Estos seres no traen paz ni esperanza. Su liberación marcará uno de los episodios más aterradores de la historia humana, la muerte de 1/3 de la humanidad. ¿Quiénes son estos ángeles? ¿Por qué están aprisionados? ¿Y qué ocurrirá cuando se levanten? Este enigma conecta los relatos más antiguos de las Escrituras, desde Génesis y los ecos del mundo primitivo, hasta las trompetas finales del Apocalipsis y los relatos enigmáticos del libro de Enoc. Prepárate para adentrarte en un viaje profundo a través de la profecía bíblica, la guerra espiritual y los juicios divinos que anuncian el final de los tiempos. El Apocalipsis es un tejido profético lleno de símbolos, números y visiones celestiales que se mezclan con sacudidas terrenales. Cada palabra tiene un peso específico, y cada imagen encierra un mensaje cargado de misterio. Entre todas sus escenas, hay un pasaje que resuena con un eco escalofriante. Apocalipsis capítulo 9. Versículos 13 al 15. El 6º ángel tocó la trompeta, y oí una voz que salía de los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo al 6º ángel que tenía la trompeta: suelta a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, el día, el mes y el año, a fin de matar a la 1/3 parte de los hombres. No estamos ante un poema alegórico, ni ante una metáfora abierta a infinitas interpretaciones. Es un anuncio profético directo, un juicio que será ejecutado por 4 seres específicos. Y hay un detalle que estremece: estos ángeles están atados, retenidos, encadenados en un lugar físico, el gran río Éufrates. Su liberación ocurrirá en un momento exacto, lo que nos habla de un calendario divino que ya está en marcha, mientras esperan su hora. El mundo sigue sin imaginar la magnitud de lo que sucederá cuando sean liberados. Un juicio global que provocará la muerte de millones, un nivel de devastación que recuerda a los días de Noé. En toda la Biblia, los ángeles santos de Dios jamás aparecen encadenados. Ellos son mensajeros, guerreros y ministros que obedecen sin resistencia, siempre listos para ejecutar la voluntad divina. Pero estos, en cambio, están presos, lo que sugiere rebelión, desobediencia o un peligro inminente. Cada vez que la Escritura menciona ángeles atados, el contexto es de juicio, pecado y contención de fuerzas que podrían desatar caos si fueran liberadas. Entonces surge la gran pregunta: ¿quiénes son estos 4 ángeles y qué hicieron para merecer semejante castigo? Algunos estudiosos creen que podrían ser los mismos que mencionan Pedro y Judas, ángeles que pecaron y fueron reservados para el juicio, pero hay quienes señalan que la historia se remonta aún más atrás, hasta los orígenes de la corrupción humana. En Génesis capítulo 6 encontramos un pasaje que durante siglos ha generado debate y asombro, cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas. Los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas, y tomaron para sí mujeres entre todas las que eligieron. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se unieron los hijos de Dios con las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre, según la tradición judía antigua, respaldada también por los primeros cristianos. Estos hijos de Dios eran ángeles caídos, vigilantes celestiales que abandonaron su posición asignada y cruzaron un límite prohibido. Tomaron esposas humanas y engendraron una descendencia híbrida, los Nefilim, gigantes violentos y corruptos que no solo amenazaban físicamente a la humanidad,
sino que contaminaban espiritualmente la creación de Dios. Era un ataque directo al diseño divino. Como consecuencia, Génesis relata que Dios vio la maldad que se multiplicaba en la tierra y declaró: «Borraré de la faz de la tierra al hombre que he creado, porque me arrepiento de haberlo hecho». Esta rebelión angelical fue tan grave que desencadenó el diluvio, el juicio más devastador que la humanidad había enfrentado hasta ese momento. Pero Sergio, una pregunta inevitable: ¿qué ocurrió con los ángeles responsables de este acto? ¿Quedaron libres para seguir causando estragos o fueron destruidos? El Nuevo Testamento nos da la respuesta. Si este mensaje tocó tu corazón, suscríbete y sigue este camino con nosotros. Judas capítulo 1. Versículo 6, declara a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas para el juicio del gran día. Y segunda de Pedro capítulo 2, versículo 4, añade: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al Tártaro, entregándolos a cavernas de oscuridad para ser reservados al juicio. Estas son, sin duda, algunas de las declaraciones más impactantes de toda la Escritura sobre los ángeles caídos. Analicemos lo que esto implica. Ellos cruzaron los límites que Dios les había establecido. Desobedecieron su propósito celestial. Como consecuencia, fueron encarcelados, no temporalmente, sino con cadenas eternas, bajo tinieblas, esperando su sentencia final. La Biblia utiliza el término griego tártaro para describir su confinamiento, un concepto asociado con el abismo más profundo, el lugar más remoto y severo del inframundo. Esto nos revela algo crucial: no todos los ángeles caídos vagan como espíritus libres. Existe una categoría de rebeldes que fue encerrada, aislada del mundo, aguardando el día del juicio. Y aquí surge una conexión inquietante. ¿Podrían los 4 ángeles de Apocalipsis capítulo 9, encadenados bajo el río Éufrates, pertenecer a este mismo grupo? Igual que los vigilantes de Génesis capítulo 6, no están libres, sino retenidos, al igual que los ángeles mencionados por Pedro y Judas. Esperan un momento específico para ser liberados, y cuando esto suceda, no vendrán con misericordia ni salvación, sino con muerte, pues eliminarán a 1/3 de la humanidad. Este no es el ministerio de los ángeles santos de Dios. Es la manifestación de su ira contenida. Aunque la Biblia nunca revela sus nombres, deja un precedente claro: algunos ángeles cayeron en una rebelión tan grave que fueron encadenados, y su liberación futura no traerá redención, sino destrucción. Y el Apocalipsis señala con precisión el lugar donde están confinados: el gran río Éufrates. ¿Por qué el Éufrates? Este río no es solo un accidente geográfico. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, el Éufrates aparece como un eje espiritual y territorial. Génesis capítulo 2, versículo 14, lo menciona como uno de los 4 ríos que nacían en el Edén. Un cauce de vida y belleza que fluía desde el paraíso diseñado por Dios para la humanidad. Pero con el paso del tiempo, su significado se transformó: de un río de bendición pasó a ser un río de división, conflicto y juicio. En la Escritura, el Éufrates se convierte en una frontera tanto física como espiritual. Fue el límite oriental de la tierra prometida a Abraham, como declara Génesis capítulo 15. Versículo 18. Del otro lado estaban los grandes imperios enemigos: Asiria, Babilonia y Persia. Este río marcaba la línea que separaba la herencia del pacto de los dominios paganos. Por eso, cuando Apocalipsis habla de ángeles encadenados en el Éufrates, podría simbolizar fuerzas contenidas al borde de la tierra del pacto, esperando el momento de irrumpir con juicio. Jeremías capítulo 46, versículo 10. Describe al Éufrates como escenario de la venganza divina. Aquel día será del Señor Dios de los ejércitos, día de venganza, para vengarse de sus enemigos. La espada devorará y se saciará en la tierra del norte, junto al río Éufrates. Y nuevamente lo encontramos en Apocalipsis capítulo 16, versículo 12, donde el 6º ángel derrama su copa sobre el Éufrates, secando sus aguas para preparar el camino de los reyes del oriente, preludio de la gran batalla final, conocida como Armagedón.
A lo largo de la Biblia se dibuja un patrón sorprendente: el Éufrates nace como un río de paraíso, se convierte en un límite entre la luz y la oscuridad, y termina siendo un canal de juicio e invasión. Tal vez este río no sea solo un lugar histórico, sino también una línea de fractura espiritual. Un portal entre el decreto celestial y la rebelión de las tinieblas. En la tradición mesopotámica antigua, la región del Éufrates estaba asociada al inframundo, con puertas y ríos que separaban dimensiones. La Biblia parece revelar que este río podría funcionar como prisión, donde fuerzas rebeldes permanecen retenidas hasta que llegue la hora exacta de su liberación. No construimos nuestra fe sobre mitologías, pero resulta fascinante observar cómo ciertas profecías bíblicas se entrelazan con antiguas creencias de manera estratégica. Es como si Dios hubiera escogido el Éufrates de forma deliberada, no solo como un río físico, sino como un umbral simbólico, una línea divina, que marca el último límite antes de que el caos se desate por completo. Cuando Apocalipsis describe 4 ángeles destructores encadenados en el Éufrates, no está señalando únicamente una ubicación geográfica, está revelando que fuerzas colosales, más allá de la comprensión humana, están siendo retenidas al borde de la civilización, justo donde la gracia de Dios se encuentra con el filo de su juicio, y cuando esas cadenas se rompan, será como abrir compuertas de ira que han estado cerradas desde la antigüedad. El versículo de Apocalipsis capítulo 9, versículo 15. Resuena con un escalofrío: y fueron desatados los 4 ángeles, que estaban preparados para la hora, el día, el mes y el año, para matar a la tercera parte de los hombres. Observa la exactitud de este anuncio. No se trata de seres olvidados en el abismo. Estaban reservados para un momento preciso en la historia, como piezas de un plan que no se adelanta ni se retrasa. Cada segundo de su liberación es parte de un calendario divino. Y su misión es aterradora: liderar un evento que provocará la muerte de una tercera parte de la humanidad. Pero Serge, la gran pregunta: ¿quiénes son estos ángeles? No se los llama mensajeros de luz ni se los ve cantando alabanzas en el cielo. Están encadenados, son peligrosos y su función es ejecutar juicio, no misericordia. Existen 2 interpretaciones principales que han captado la atención de estudiosos y teólogos por siglos. La primera apunta hacia los vigilantes mencionados en el libro de Enoc, aunque este texto no forma parte del canon bíblico, es citado explícitamente en Judas capítulo 1, versículos 14 y 15, lo que le otorga relevancia profética. Según su relato, un grupo de 200 ángeles descendió a la tierra antes del diluvio y se unió con mujeres humanas, dando origen a los Nefelim, gigantes violentos que corrompieron la creación. Estos ángeles introdujeron secretos prohibidos, prácticas de hechicería, astrología y conocimientos de guerra que precipitaron la decadencia moral del mundo. Por esta transgresión fueron encadenados en el abismo, esperando el juicio final. Enoc capítulo 10, versículos 12 al 13. Registra la orden divina: átenlos por 70 generaciones bajo las rocas de la tierra hasta el día de su juicio y su fin. Este patrón coincide de manera inquietante con lo que describe Apocalipsis: ángeles confinados en tinieblas, reservados para desatar destrucción en los últimos días. Muchos estudiosos sugieren que los 4 ángeles del Éufrates podrían ser líderes de aquel antiguo grupo, figuras de alto rango cuyo despertar liberará un juicio sobrenatural sobre la humanidad. La segunda interpretación gira en torno a las potestades o principados de juicio, tomando como base los capítulos 10 y 12 del libro de Daniel. Allí descubrimos que existen príncipes espirituales asignados a naciones enteras, responsables de influencias históricas y conflictos invisibles. Daniel capítulo 10, versículo 13. Revela: el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero Miguel, uno de los príncipes principales, vino en mi ayuda. Este episodio expone una guerra invisible, donde fuerzas cósmicas gobiernan sobre imperios como Persia o Grecia. Ahora imagina que los 4 ángeles del Apocalipsis sean antiguas potestades caídas que controlaron reinos a orillas del
Éufrates, Babilonia, Asiria, Persia, quizá incluso Sumer, fuerzas territoriales cuyo regreso desencadenará una nueva guerra de proporciones globales. Sin embargo, hay un detalle decisivo: estos ángeles están atados. Esto revela que no son servidores obedientes como Miguel o Gabriel, sino rebeldes cuya peligrosidad exige contención. Su liberación no será un acto de gracia, sino de juicio. La Biblia ofrece un principio teológico impactante: que Dios utilice a alguien no significa que esa persona o ese ser sea santo. Isaías capítulo 10, versículos 5 y 6. Describe a Asiria como la vara de mi ira, a pesar de ser un imperio pagano. Y Habacuc capítulo 1, versículo 6, muestra cómo Dios levantó a los caldeos, una nación apresurada y feroz, para ejecutar castigo sobre Judá. De manera similar, los 4 ángeles de Apocalipsis 9 son instrumentos de la justicia divina, pero no aliados de su santidad. Son como tormentas desatadas, devastadoras, pero solo actúan dentro de los límites que Dios permite, cuando esas cadenas sean finalmente rotas en el Éufrates. La humanidad sentirá el peso absoluto del juicio celestial. Apocalipsis capítulo 9, versículos 16 al 18, describe un ejército cuyo número asciende a 200 millones. Para el mundo antiguo, era una cifra inconcebible, muy superior a la población total del planeta en aquel tiempo. Los caballos y sus jinetes aparecen con corazas rojas como fuego, azules como el zafiro y amarillas como el azufre. De sus bocas salen fuego, humo y azufre. Y por estas 3 plagas muere la tercera parte de los hombres. La descripción es tan apocalíptica que resulta imposible ignorar su propósito: transmitir un impacto emocional que sacuda al lector y lo confronte con la magnitud de lo que está por venir, un acontecimiento global de proporciones catastróficas se cierne sobre la humanidad, y lo que Apocalipsis describe no es una guerra común ni una batalla como las que conocemos. Es un juicio divino, dirigido por seres sobrenaturales y ejecutado por un ejército que no es completamente humano. El resultado es devastador: la muerte de una tercera parte de la población mundial. Imagina la magnitud de esto. Estamos hablando de miles de millones de vidas apagadas, naciones enteras sumidas en ruinas, ciudades ardiendo, columnas de humo oscureciendo el cielo y el aire impregnado de un hedor mortal, como un eco del castigo que cayó sobre Sodoma y Gomorra. Pero ahora a escala planetaria, este escenario trae a la memoria los grandes juicios del pasado: las plagas de Egipto con ríos convertidos en sangre, la muerte de los primogénitos, el fuego que descendió del cielo, el diluvio que borró casi toda vida de la tierra, y la destrucción de Sodoma bajo lluvia de fuego y azufre. Sin embargo, lo que Apocalipsis describe supera cada uno de estos eventos. No es una advertencia, es la consecuencia inevitable de siglos de idolatría, rebelión y ceguera espiritual. Los ángeles que alguna vez estuvieron encadenados ahora dirigen un ejército de juicio, y el fuego, el humo y el azufre, sean literales o simbólicos, representan una destrucción ineludible y total. Algunos estudiosos interpretan este ejército como una fuerza puramente sobrenatural, otros lo ven como una horda demoníaca, o incluso como una guerra humana potenciada por fuerzas del infierno. Sea cual sea la perspectiva, el desenlace es el mismo: muerte masiva, terror mundial, un planeta entero de rodillas ante el peso del juicio divino. Pero quizás el versículo más estremecedor de todo el capítulo 9 de Apocalipsis es el 20: y los demás hombres que no fueron muertos por estas plagas no se arrepintieron de las obras de sus manos. A pesar de la devastación, a pesar de las señales inconfundibles de la intervención divina, los sobrevivientes no cambian su corazón. Siguen aferrados a sus ídolos, continúan en hechicerías, homicidios, inmoralidad sexual y robos. Es sufrimiento sin arrepentimiento, castigo sin transformación. Esta actitud recuerda la historia de Faraón en Egipto. Incluso cuando las plagas consumían su reino, su corazón permanecía endurecido. Éxodo capítulo 9, versículo 12, dice: el Señor endureció el corazón de Faraón y no los escuchó, la humanidad.
En los últimos días, repite, la misma tragedia, rechaza la misericordia hasta que solo queda juicio. Dios no se complace en la destrucción, su deseo es el arrepentimiento, pero cuando su gracia es ignorada por generaciones, el juicio llega de forma inevitable. Este momento del Apocalipsis marca un punto de no retorno. Las fuerzas que antes estaban contenidas en el abismo son liberadas, la guerra espiritual irrumpe en el plano físico y la humanidad se ve cara a cara con el costo de su rebelión. Incluso en medio de todo, existe un resquicio de misericordia. La oportunidad de arrepentirse sigue ahí. Sin embargo, el mundo no la toma. Si este mensaje tocó tu corazón, suscríbete y sigue este camino con nosotros en este punto. Muchos podrían preguntarse, ¿de verdad estamos hablando de ángeles literales encadenados bajo un río? Es una pregunta legítima porque el libro de Apocalipsis está lleno de símbolos, dragones, bestias, estrellas que caen del cielo, candelabros que representan iglesias. ¿Es esta parte simbólica o literal? La propia Biblia nos da pistas claras sobre la realidad de las prisiones espirituales. No es un concepto figurado. Las Escrituras muestran que Dios ha permitido que algunos ángeles caídos vaguen por la tierra, mientras que otros han sido restringidos en prisiones espirituales. Apocalipsis capítulo 20, versículos 1 al 3, describe, vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en su mano. Prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató. Por 1000 años, Satanás mismo es encadenado y encerrado en un abismo literal. Un lugar de confinamiento real que la Escritura identifica repetidamente como un pozo sin fondo. Incluso los propios demonios temían este sitio. En Lucas capítulo 8, versículo 31. Los espíritus impuros rogaron a Jesús que no los enviara al abismo. Para ellos no era un símbolo ni una metáfora, era un lugar tangible de tormento consciente y de restricción total, no de aniquilación. Judas capítulo 1, versículo 6, refuerza esta realidad al recordarnos que ciertos ángeles están encadenados en prisiones eternas bajo oscuridad, reservados para el juicio del gran día. Los ángeles que no guardaron el lugar que les correspondía y abandonaron su morada celestial fueron encadenados en oscuridad para ser reservados hasta el juicio del gran día. Así lo confirman Judas capítulo 1, versículo 6. Y segunda de Pedro capítulo 2, versículo 4, donde se nos recuerda que Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al Tártaro, entregándolos a prisiones de tinieblas. Estas declaraciones construyen un panorama claro. Hay ángeles caídos que hoy no actúan libremente en la tierra. Permanecen confinados a la espera de ser liberados. Y su liberación no traerá paz ni esperanza, sino juicio. Pero Serge, una pregunta intrigante, ¿por qué un río? ¿Por qué específicamente el Éufrates? La respuesta abre un horizonte fascinante. Este río podría ser mucho más que una simple corriente de agua en Medio Oriente. Podría representar un límite espiritual, una frontera entre mundos. Así como el Edén tenía entradas, y tanto el cielo como el abismo tienen ubicaciones y límites, el Éufrates parece cumplir un doble papel, literal, al estar vinculado con civilizaciones ancestrales, y espiritual como un umbral, una puerta, sellada por Dios. Un velo dimensional sobre el abismo mismo. No es un concepto extraño en las Escrituras. La Biblia presenta repetidamente lugares físicos con significados espirituales profundos, el monte Sinai, donde cielo y tierra se encontraron, y Dios descendió en fuego, el río Jordán, escenario de transiciones divinas, desde la entrada a la tierra prometida hasta el bautismo de Jesús, y el valle de Hinnom, la Gehenna, un sitio real que el propio Cristo utilizó como imagen del castigo final. Bajo esta luz, el Éufrates es más que un río, es un portal. Una prisión sellada por la autoridad de Dios, que será abierta en el tiempo. Señalado, todo apunta a que estos ángeles son reales y están en un confinamiento verdadero, aunque el Apocalipsis utiliza símbolos potentes.
La teología detrás de estos juicios es consistente. Dios ata, encadena, restringe, llegado el momento, libera a los seres espirituales según su plan. Si Satanás fue encarcelado, si los vigilantes del Génesis fueron arrojados al abismo, y si los demonios temían ser enviados a ese lugar, no es difícil creer que 4 ángeles destructores, responsables de una futura catástrofe global, ya estén retenidos, posiblemente bajo el Éufrates, invisibles a los ojos humanos, pero completamente reales. Esto no es fantasía, es la realidad sobrenatural revelada en la palabra de Dios. Y cuando suene la 6ª trompeta, lo que estuvo atado será liberado. Lo que fue contenido se convertirá en el mayor terror que el mundo haya presenciado. La pregunta no es si esto es literal, sino si estamos preparados para lo que viene. Esta profecía no busca sembrar miedo en el corazón del creyente, sino despertar nuestra conciencia. Es un recordatorio urgente de que el día del Señor está cerca. Lucas capítulo 21, versículos 26 al 28, declara que las personas desfallecerán de terror ante lo que se aproxima, pero los hijos de Dios deben levantar la cabeza porque su redención está cerca. Cuando el mundo entre en pánico, la Iglesia debe mantenerse firme. Mientras otros corran, nosotros permanecemos en fe. Detrás de cada trompeta de juicio, detrás de cada sello de ira, detrás de cada jinete del Apocalipsis, está un Rey justo que avanza para restaurar todas las cosas. Estos ángeles no son agentes de caos sin control, son instrumentos de justicia, que cumplen una misión precisa. Su liberación no representa una derrota, sino un paso inevitable hacia la victoria final de Dios. Incluso en el juicio, el Señor sigue siendo soberano, y aún en la ira, su misericordia permanece. Esta visión nos invita a reflexionar. ¿Estamos viviendo como si Jesús pudiera regresar en cualquier momento? ¿O estamos adormecidos por la comodidad, distraídos por lo temporal? ¿Nuestras oraciones reflejan urgencia o seguimos dormidos ante las señales? Romanos capítulo 13, versículos 11 y 12. Nos llama a despertar del sueño espiritual, porque la noche está por terminar y el día está a punto de comenzar. Dios no revela sus juicios solo para informarnos, sino para transformarnos. Por eso Jesús advirtió una y otra vez: velad, estad preparados, permaneced fieles, porque el Hijo del Hombre vendrá en una hora que no esperamos. Los 4 ángeles del Éufrates no son leyendas ni cuentos simbólicos, son reales y su aparición marcará el cumplimiento de un plan divino que ha estado en marcha desde el principio de los tiempos. Forman parte del plan final de Dios. Y su historia no es solo una advertencia para los que caminan en la oscuridad, sino un llamado urgente para todos los que decimos creer. Primera de Pedro capítulo 4, versículo 7, nos recuerda: el fin de todas las cosas se acerca, sed, pues, sobrios y velad en oración. Este no es un tiempo para una fe superficial ni para vivir distraídos. Es el momento de arrepentirse, de volver al enfoque correcto y de vivir cada día como si la eternidad fuera una realidad palpable, porque lo es. Hebreos capítulo 10, versículo 31. Nos advierte: horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Pero, en medio de este mensaje de juicio, hay una noticia que brilla como esperanza. Romanos capítulo 10, versículo 13. Declara que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Todo aquel, sin distinción. No solo el que parece justo, no solo el que cumple con rituales religiosos, sino cualquiera que, con un corazón humilde y una fe genuina, se vuelva a Él, puede ser rescatado antes de que sea demasiado tarde. La pregunta es directa: ¿estarás listo cuando suene la trompeta? ¿Levantarás la mirada buscando al Rey que viene, o intentarás huir de su ira? Esta profecía no trata únicamente de 4 ángeles encadenados en el Éufrates. Trata de ti, de tus decisiones, de cómo estás usando el tiempo que Dios aún te concede. Si este mensaje tocó tu corazón, suscríbete y sigue este camino con nosotros.